This video has English subtitles lol. El día en que se estrenó el primer tráiler de la película de Super Mario Bros., me encontré con alguien que señalaba que Mario está basado en Popeye o Popeye, Crash Bandicoot en Bugs Bunny y Sonic en Mickey Mouse, las tres grandes mascotas de plataformeros, los tres basados en personajes clásicos de caricatura. Esto es correcto e incorrecto al mismo tiempo. Crash está basado en personajes clásicos de Warner, pero no Bugs Bunny. Es argumentablemente una fusión entre el coyote y el demonio de Tasmania. Sonic sí está basado en Mickey Mouse, pero también en Félix el Gato. Y Mario no ha estado basado en Popeye desde hace décadas. 15 de octubre de 2022, en 3 días, el juego original de Super Mario Bros. Cumplirá 37 años en Norteamérica, aproximadamente. Son prácticamente 40 años de tener este diseño de Super Mario en Occidente. Es curioso que cuando el mundo se encontró con este diseño nuevo para la película, la mayoría de la gente reaccionó igual. Primero se disgustaron y luego rápidamente se acostumbraron y aceptaron. Yo fui más allá. Al principio me dio igual, pero después me agradó más que su diseño estándar, por un motivo que no creo que nadie más haya notado. Para que ustedes también puedan conocer este detalle, les voy a compartir la historia de su diseño, esperando que al final estén de acuerdo conmigo en que Mario jamás se ha visto tan bien como lo hace aquí. Ha evolucionado, ha cambiado, ha tenido variaciones, y aunque se ha mantenido bastante similar, su apariencia de la película se siente como su máxima evolución. Pasemos rápido por la parte de la historia que todo el mundo sabe. Mario hizo su primera aparición en el juego de maquinitas de Donkey Kong, juego que originalmente iba a estar basado en Popeye, pero al no poder meter los personajes al juego, Brutus fue reemplazado con un gorila llamado Donkey Kong, Olivia con Pauline y Popeye con un carpintero llamado Jumpman, luego renombrado a Mario. Viéndolo dentro del juego no es tan diferente a cómo se vería después. Las comparaciones a Popeye continúan en las ilustraciones. Es una época en la que las ilustraciones y los visuales del juego solo se parecen vagamente. La tecnología era limitada y los visuales tenían que ser simples. Y eso vale por 2 cuando pasas de las maquinitas a Atari. En Atari no recibes un gorila golpeando su pecho, no. En Atari recibes al hombre de caca bailando. Aunque esta versión de Mario continuó brevemente, pronto las ilustraciones se adaptaron para asimilarse mejor a los gráficos del juego. Esto se aplicó en Donkey Kong Jr. y sobre todo Mario Bros. La primera aparición de Luigi y el momento en el que Mario dejó de ser un carpintero y pasó a ser un plomero. Es un juego importante para el personaje, pero no tanto como Super Mario Bros. Mientras que en América la portada representaba los gráficos, en Japón se creó una portada ilustrada que le daría al diseño de Mario su base para el futuro. Y aquí es en donde comienza un problemita. No con Mario el personaje o su diseño es bueno, sino con Mario la franquicia, el conjunto de personajes. En lugar de estar basado en Popeye, este diseño de Mario tiene más influencias de los 7 enanos de Disney. Wey, Disney siempre se logra meter a mis comentarios de una u otra forma, sin importar de qué esté hablando, los odio. La similitud visual debería ser obvia, los ojos, la nariz, la forma craneal y corporal, pero lo que más apoya esta declaración mía es que por este breve momento Nintendo consideraba que la estatura real de Mario era esta, no esta. Este era considerado Mario y este Super Mario. Nunca me había dado cuenta de lo pequeño que es en este juego. Es más pequeño que los Koopas, es más pequeño que los Toads. Pero ¿qué tiene si Mario está basado en los 7 enanos y no en Popeye? Bien, los enanos no son personas pequeñas, no son humanos, son dwarfs. Son criaturas mitológicas y por eso su estilo artístico es caricaturesco. Mientras tanto, los humanos tienen un estilo realista en la película. Imaginen cómo se verían de baja estatura Blancanieves o el príncipe fulano, como se llame. O imaginen cómo se verían los enanos pero altos. Si te mostrara estos personajes, no parecerían ser de la misma película.
Quiero viajar a la dimensión del multiverso en la que la película se ve así. La diferencia en especie está representada con dos estilos diferentes artísticos, que sí son diferentes, pero se ven bien juntos. Por esto, la diferencia en diseño entre Mario y la princesa Peach me empezó a parecer rara. Soy probablemente la única persona en el mundo que ha notado esto y que le ha perturbado. Digo, no tomen esto como un problema serio, no es algo que arruine los juegos, ni siquiera su apariencia. Simplemente es algo que no pude dejar de notar. No es una diferencia tan marcada como Blancanieves y los enanos, pero no se puede negar que existe. La mera diferencia en el tamaño de cabezas me empezó a extrañar. En algunos juegos como Super Mario World no es perceptible, pero miren algo como Super Mario 64, miren la diferencia en el tamaño de sus cabezas, incluso ignorando la narizota. Creo que la pieza de material de Mario en la que más se nota lo que estoy diciendo sería el cómic Super Mario Adventures que se hizo para Nintendo Power. Mario y Luigi no se ven tan diferentes, pero Peach tiene una apariencia anime. Tú eres un enanito de Blancanieves y la que te gusta es Sailor Moon. Esa relación nunca va a suceder. Ni siquiera es como en Shrek o La Bella y la Bestia, donde la diferencia es más metafórica, aunque tampoco es tan raro como Roger y Jessica Rabbit. Es algo que he notado. Muchas franquicias hacen mucho más antropomórficos a sus personajes femeninos que a los masculinos. En Crash Bandicoot era más notable con Tauna, pero continuó con las chicas de Crash Team Racing e incluso técnicamente con su hermana Coco. No me pueden decir que Coco no tiene una forma más humana que Crash. Crash ni siquiera tiene cuello. Supongo que un personaje como Crunch compensa por Tauna, pero el señor Cash Banuka supuestamente es el hermano de Cock Banuka. Por el lado completamente contrario, los personajes femeninos no humanos en el mundo de Mario son solo los diseños masculinos, pero con un moño o algo así. Es algo que también hacen muchas franquicias. ¿Por qué crear un diseño nuevo cuando puedo reciclar el anterior? Creo que por eso me parecen raros los humanos en Mario. Si solamente fuera Peach, de acuerdo, pero todas las mujeres se parecen a Peach y todos los hombres se parecen a Mario. Me pregunto si por eso es que cuando adaptan a Mario a otros formatos suelen hacer que sea un isekai. Mario literalmente es de otro mundo en varias adaptaciones, algo que es posible que se repita con esta película. Y tengo que dejar en claro que este no es un gran problema que exijo que se corrija. No estoy pidiendo que Coco Bandicoot deje de parecer un cheto y pase a parecer un dorito. Estas diferencias son cosas que me parecen raras y un poquito ridículas, seamos honestos. Bienvenidos al mundo de Super Mario Bros., donde las mujeres son humanas y los hombres criaturas nórdicas con sobrecrecimiento. Es cierto que las mujeres y los hombres son diferentes, pero no tanto así. Tiene que haber un punto intermedio entre el mismo diseño pero con moño y literal zoofilia. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el nuevo diseño de Mario? Es sutil, pero sus facciones han reducido el elemento enano lo suficiente para verse más humano como Peach. Incluso tienen el mismo tipo de ojos ahora. Mario parece un humano narizón, no un enano con gigantismo. No creo que signifique mucho para ustedes, ni tampoco para mí realmente, pero me agrada. Da consistencia y es nuevo sin ser demasiado distinto. Todavía es reconociblemente Mario, con suficientes diferencias para hacer notar que no es el mismo universo que el de los juegos. Creo que el motivo por el cual esta película ha sido tan bien recibida visualmente es porque va más allá de lo normal para Illumination y para Nintendo. Illumination es un estudio que literalmente tiene como uno de sus objetivos hacer la mayor cantidad de dinero posible con el menor gasto, tanto económico como en esfuerzo. Suelen tener un presupuesto bajo que resulta en películas que se ven bien, pero nunca asombrosas. Gastan la cantidad mínima de dinero para que sea agradable para la persona promedio, ni un centavo más, ni un centavo menos. Nintendo no es así, todo lo contrario. Un juego como Super Mario Galaxy tiene mucho esfuerzo detrás de él. Es uno de los mejores juegos visualmente en la Wii. El problema es que está en la Wii.
La Nintendo GameCube fue la última consola de Nintendo que activamente intentó competir contra las demás consolas. La primera Xbox y sobre todo la PlayStation 2 completamente destrozaron a la GameCube en ventas. Todos estaban enfocando en qué tan poderosa es la consola, pero la PlayStation 2 era la menos poderosa de las tres y aún así ganó a las otras dos. Era claro que el poder no era la clave del éxito, así que Nintendo cambió la dirección y en la siguiente generación la historia se repitió, la consola menos poderosa ganó, solo que esta vez fue la Wii de Nintendo. Desde entonces Nintendo se ha enfocado en crear hardware que permita nuevas experiencias en lugar de lo mismo pero más poderoso. Respeto eso, prefiero juegos que se enfoquen en ser buenas experiencias antes que las más atractivas, es menos superficial, pero mentiría si dijera que no es agradable cuando un juego se ve bien. Comparen Toy Story de 1995 contra Super Mario 64 del 96 y la inferioridad en los videojuegos es clara. Mientras tanto, comparen Ratchet y Clank, la película, contra Ratchet y Clank en la PlayStation 4 y la diferencia no es tan grande. La tecnología se está poniendo poderosa, en todos lados menos en Nintendo Land. Me imagino que todos esperaban ver en la pantalla grande algo que se viera como New Super Mario Bros. U, pero en su lugar nos han dado visuales más elevados a lo que ambas compañías usualmente dan. Mario jamás se ha visto tan bien. Mushroom Kingdom, here we come. Mario jamás ha sonado tan mal. Si esta película sigue siendo un producto de Hollywood al final del día, yo apostaría que la calidad estará en algún lugar entre mediocre y decente. Realmente me sorprendería que fuera terrible o que fuera asombrosa. Los RPGs de Mario suelen ser graciosos. Si solo trajeran esos escritores, estoy seguro de que podrían darnos algo que podría ponerse junto a Cusco y Flint Lockwood. Pero si termina siendo mala, cuando mínimo me dieron un diseño que corrige mi pequeña molestia y que hace que Mario y Peach se vean mejor juntos, en mi opinión. No parecerá la gran cosa, pero es muy raro que las compañías complazcan lo que les pido. Un correo de Disney. Querido Mario Vendor, hemos visto tu comentario y hemos decidido responder a tus plegarias. Aquí tienes una versión eliminada nunca antes vista de la película original de Blancanieves, cuando la película se llamaba Blancaenana y los Siete Nieves. ¡Sí! Gracias por ver el comentario del mes. El mes pasado hablamos de la película que Disney jamás debería de hacerle una remake. Y el mes pasado hablamos sobre la desaparición de Plaza Sésamo. Pero pueden ver todos los comentarios acá, suscribirte allá. Y muchas gracias por ver. Espero que tengas un buen día.